Hay temas que todo jugador de ajedrez debe conocer sí o sí. Y uno de los más importantes, sin ninguna duda, es saber jugar con el peón aislado, tanto a favor como en contra. ¿Qué es un peón aislado, Chess Teacher? Bien, probablemente todos vosotros lo sepáis, pero por si acaso, vamos a suponer que el peón D es el peón aislado, es el más popular. Eso significa que sus peones del lateral no existen, ni el D ni el DC. Por lo tanto, podríamos tener una estructura de este estilo, donde a las blancas tienen un peón dama aislado, entonces hay que saber jugar con el peón dama aislado y hay que saber jugar contra el peón dama aislado. Planes de las blancas en esta situación. Pues bien, debéis saber que el bando que tiene el peón dama aislado necesita ser muy dinámico, es decir, necesita realizar ataques. Si el bando de las piezas blancas no consigue hacer ataques rápidos, va a llegar a un final perdedor, porque como podéis ver, uno de los puntos fuertes que tiene este peón es que tiene mucho espacio alrededor para que sus piezas coordinen para atacar. Pero un punto muy negativo que tiene es que en un final, como podéis ver, será muy fácil de atacar porque ningún peón lo podrá defender. Entonces, planes típicos de ataque que realizan típicamente las blancas, pues por ejemplo esta batería de dama en D3 y alfil en C2, atacando a un enroque corto. Otro plan muy típico es aprovechar esta casilla de E5 con el caballo, un puesto avanzado súper bueno, y la otra muy típica también es colocar un alfil en G5 para apoyar este tipo de ataques de, por ejemplo, alfil por caballo y dama por H7, jaque mate. Estos serían los planes de las piezas blancas si tienen un peón aislado. Podéis repasar esto que estoy diciendo varias veces, ¿de acuerdo? Y el plan de las negras suele ser siempre bloquear este peón. Por ejemplo, con un caballo suele ser lo más típico. ¿Por qué? Porque imaginaos una cosa, si las blancas tienen tan buen ataque a cambio de tener este peón aislado y un poco débil, imaginaos si las blancas consiguen hacer la ruptura de 4 de 5, desembarazarse de ese peón, es decir, ya no tendrá ninguna debilidad, eso sí, seguirán teniendo el mismo espacio para atacar. Por lo tanto, si las blancas muchas veces consiguen hacer D4 o D5 en colores inversos en buenas condiciones, probablemente sea totalmente definitivo para el bando atacante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, un plan tipiquísimo es bloquear este peón con el caballo para que no pueda avanzarse. Incluso en muchas partidas se sacrifica. Ahora vamos a ver un ejemplo de una partida que os va a fascinar. Otro plan típico de las piezas negras, voy a decir las piezas negras, pero realmente del bando que no tiene el peón aislado, es muy sencillo. Cambiar todas las piezas posibles, realizar muchos intercambios de pieza para llegar a un final donde este peón sea muy fácil de atacar. ¿Qué os parece? En esta clase os voy a enseñar una partida sobre cómo jugar con el peón aislado a favor, que vamos a verla ahora mismo, y si os gusta mucho este vídeo y dejáis un buen me gusta, como os digo siempre, y veo que os gusta y lo dejáis en los comentarios, voy a hacer otro vídeo con un ejemplo de cómo jugar con el peón aislado en contra. Vais a ver que el peón aislado se da en muchísimas ocasiones y probablemente vosotros habéis jugado varias partidas con el peón aislado y ni siquiera os habéis dado cuenta. La partida empezó con C4, C6, E4, una apertura un pelín rara, ¿verdad? Pero bueno, esta partida se dio en el Mundial de Rápidas, eso significa que está completamente correctamente jugado, las blancas directamente ya buscan tener un peón aislado, peón por peón, caballo F6 y aquí caballo C3. Las blancas tienen un peón de más, pero rápidamente se recupera aquí, ¿no? Peón por peón, y ahora ya sencillamente caballo por peón, las negras han recuperado ese peón que al principio no habían recapturado. ¿Qué encontramos aquí? Pues ya lo vemos, ¿verdad? El peón aislado. Tenemos el peón dama aislado. Normalmente este peón lo queremos tener en D4. ¿Para qué? Para que las piezas salgan bien y para en un futuro poder colocar nuestro peón a D5 para empezar a intercambiarlo y realizar nuestro tipo de ataques. Mi pregunta es, ¿sería una buena idea, por ejemplo, para las negras tratar de jugar E5 para evitar este D4? No suele ser buena idea.
no suele ser buena idea porque ya nos gustaría a nosotros intercambiar este peón. Esto facilitaría los planes para las piezas blancas, ¿se entiende? Es por eso que normalmente aquí se suele jugar la jugada E6. Es decir, si las negras conocen correctamente los planes del peón aislado, entonces no colocarán el peón fácilmente para que lo intercambiemos. Bien, lo bueno que tiene esta clase respecto a otras clases en donde solo os enseño aperturas, es que cuando estudiamos aperturas, ¿qué pasa? Que muchas veces jugamos una partida, nuestro oponente no nos hace lo que hemos estudiado, ¿verdad? Y nos cuesta un poquito seguir. Es por eso que es tan importante estudiar varias estrategias, no solo las jugadas exactas de la apertura, ¿no? Lo bueno que tiene esta clase es que nosotros sabemos qué planes tenemos que hacer. Es decir, nos da igual que el rival lo haga bien o lo haga mal, porque mejor si lo hace mal. Por ejemplo, si nosotros estamos jugando con las negras y mi rival con las blancas no sabe jugar un peón aislado, probablemente me cambie piezas, ¿no? Entonces, nosotros tendremos esa cierta ventaja, ¿no? Por eso es tan importante conocer bien los planes de las blancas. Atacar y no cambiar piezas y hacer la ruptura. Planes de las negras, como hemos dicho, bloquear con un caballo, ahora mismo muy correctamente colocado en la casilla D5, para ya directamente, cuando en las próximas jugadas que se dieron tras alfil C4 y caballo C6, antes de que sea demasiado tarde, fijaos, enroque y alfil E7, las blancas ya colocan su peón en D4. Muy bien, tenemos una posición completamente típica de peón dama aislado. ¿Por qué? Porque las blancas están desarrollando muy bien sus piezas, tienen mucho espacio, esta columna para la torre, esta casilla para el caballo, el alfil puede salir donde hemos dicho, las blancas van a tratar de hacer su batería con alfil y dama, ya lo hemos hablado esto, y las negras ¿qué van a tratar de hacer? Pues como hemos visto, bloquear el peón con el caballo en D5, ya lo están haciendo, muy bien, y además pues tratar de aguantar cambiando todas las piezas posibles y defender los ataques de las blancas. Sin embargo, fijaos en lo siguiente, las negras enrocan, las blancas aprovechan la columna E colocando la torre N1. Siempre que juguemos con el peón aislado a favor, las jugadas son parecidas porque tratamos de aprovechar siempre lo mismo, la columna abierta de E, el caballo, el alfil, la dama, el alfil. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Y tratar de romper en D4 cuando podamos. Muy bien, tras este torre 1, aquí las negras yo creo que cometen una pequeña imprecisión. ¿Sí? Esta partida la comenta Mauricio Flores en uno de sus libros y precisamente explica que esta jugada quizás no es la más precisa del mundo, caballo F6. La idea es que este caballo F6, aunque parezca muy buena idea para defender el enroque, ¿qué está haciendo? Vulnerar una de las claves que tienen que hacer las piezas negras contra el peón aislado, y es bloquearlo con el caballo. A la que el caballo se va, es verdad que sigue controlando el avance desde la distancia, sin embargo, deja evidentemente mucho más fácil la ruptura sobre D5. Quizás hubiese sido un pelín más preciso colocar el alfil en F6. También ejerce una buena defensa sobre el enroque, sobre todo evita entradas del alfil G5 y sobre todo mantiene este caballo bloqueando el peón correctamente. ¿Por qué es tan necesario bloquear el peón y tan bueno? Porque fijaos, aparte de la ruptura, cuando un caballo, por ejemplo, se coloca delante del peón aislado, como es un peón aislado, no tiene peones del lateral, por lo tanto este caballo nunca se va a poder expulsar con un peón. La partida continúa con A3, perdonadme, esto está así, se jugó el caballo, la partida continúa con A3, una jugada, vamos a colocarlo bien esto, una jugada muy interesante, ¿por qué? Porque las negras suelen hacer planes de este tipo. Como ahora han quitado su bloqueador, quizá quieren colocar otro y lo podrían hacer, por ejemplo, con esta maniobra. Y esto sería impresionante para las negras. El caballo defiende, su otro caballo que no hacía nada bloquea el peón. Esto sería impresionante. Pero con la jugada A3 evita planes de, bueno, planes de caballo para colocarse en el bloqueo de D5, ¿verdad? En este caso, las negras juegan A6, sin embargo, este A6 no tiene tanto sentido ni mucho menos. Al revés, está perdiendo tiempos. Y están perdiendo tiempos muy valiosos. Aquí la idea de las negras es jugar A6 para después jugar B5, pero vais a ver que esto no tiene mucho sentido. El alfil se retira a A2 desde donde va a estar muy bien. Fijaos lo que va a hacer desde aquí. Si se quiere, el alfil puede cambiar de diagonal a B1 y juntamente con la dama crear la famosilla máquina para atacar el enroque de las negras. Por lo tanto, alfil A2 es muy interesante. ¿Y por qué B5 no es una jugada precisa? Pues bien,
Si habéis estado atentos, entenderéis que ahora las blancas tienen una jugada extremadamente fuerte. A ver si conseguís encontrar la jugada, podéis pausar el vídeo y ahora os la voy a decir. La idea es que la jugada sin duda es la jugada de 5. ¿Quién apoya este peón? Una, dos y tres piezas solo lo defienden dos, el peón y la dama. Por lo tanto, aquí estamos intercambiando nuestro peón con la ruptura de 4 de 5. Quizás uno de los puntos más importantes del peón dama aislado. Si conseguimos hacer esta ruptura en buenas condiciones, la ventaja será bastante grande, porque nuestras piezas tendrán muchísimo más espacio para atacar. Evidentemente aquí no hay nada mejor que capturar el peón, porque si el caballo se va, por ejemplo, vamos a suponer que el caballo se va, me lo invento, a A7, aunque no es una buena jugada, venga, vamos a poner, por ejemplo, que venga un pelín más adelante hacia A5, seguramente no nos hace falta ni cambiar de inmediato, podríamos seguir mejorando nuestras piezas. ¿Por qué? Porque si cambiamos de inmediato quizás nos cambiarían damas y eso no nos interesa tanto, pero sí que es verdad que en cualquier momento podemos mejorar nuestras piezas y fijaos que pasan de maravilla hacia el enroque y cuando ya sea oportuno pues intercambiamos el peón, ¿no? La idea es que la mejor jugada sin duda para las negras es al menos capturar este peón. Una vez capturado, ¿con qué vamos a capturar? ¿Con el caballo o con el alfil? Pues bien, sin duda es mucho más importante mantener este alfil con vida. Por lo tanto, vamos a capturar con el caballo. Hemos visto que nuestras piezas más importantes eran dama, alfil, caballo. ¿Sí? Y quizás también son importantes este alfil y esta torre. La torre controla la columna E, este alfil se puede sacrificar en H6 en muchas posiciones para abrir completamente el enroque. Sin duda este caballo, aunque todas las piezas son importantes, quizás es el menos importante de todos. Caballo por... Y ahora, aunque probablemente muchos de vosotros estéis pensando vamos a recapturar con el alfil, porque cambiar damas beneficia al bando de las negras, aquí el jugador de las blancas con un muy buen criterio capturó con la dama y os explico por qué es tan buena jugada. Ahora mismo no se pueden cambiar damas. ¿Sabéis decirme por qué las negras no pueden capturar la dama? Pues bien, si se captura la dama, se perdería el alfil de E7, y esto es muy sencillo de entender. Vamos a suponer que existe el cambio de dama, sencillamente seguiría con alfil por dama, el caballo está clavado, por lo tanto aquí no hay nada mejor que defender el caballo con el alfil, porque si no se va a perder y cuando se defienda, sencillamente alfil por caballo, eliminamos el defensor de este alfil, alfil por caballo, alfil por y torre por alfil. ¿Lo veis? Entonces no es posible intercambiar las damas. Por eso es tan interesante capturar con la dama, porque activamos la dama y no permitimos el cambio de damas. Además amenazamos el caballo que se tiene que defender. Alfil B7. Y ahora, con muy buen criterio, debemos entender qué está pasando en la posición. Estamos jugando con una posición de peón dama aislado, el cual lo hemos conseguido intercambiar con la ruptura de 4 de 5, una de las rupturas no, una de las rupturas no, la ruptura esencial de la posición, que muchas veces tenemos ventajas sin hacerla, imagínate ya si conseguimos hacerla. Entonces ahora vamos a realizar nuestro plan. ¿Y cuál es nuestro plan? A realizar un ataque fortísimo contra el rey de las negras. Y como podéis ver, no hay manera de parar el ataque. Me explico. Todas nuestras piezas apuntan al enroque. El alfil, el otro alfil. Esta dama ahora se coloca en H5 para venir a atacar directamente estos puntos, ¿verdad? El caballo puede saltar. Otra maniobra típica del peón dama aislado es pasar la torre por tercera fila para realizar el ataque del enroque. Y como podéis ver, solo tiene un alfil y una torre en el flanco del rey, el jugador de las negras, para defenderse del ataque. Por lo tanto, lo tienen bastante mal. Muy bien. ¿Qué pueden hacer aquí las piezas negras? Probablemente muchas de las jugadas ya sean un error perdedor. Por ejemplo, H6 perdería la partida de inmediato. ¿Por qué? Porque sencillamente sacrificaríamos nuestro alfil, alfil por H6, peón por H6, y aprovechando, mirad, este alfil que está clavando este peón, sencillamente nos colaríamos con la dama, dama G6 jaque, capturaríamos a este peón con jaque, y a partir de aquí esto sería extremadamente sencillo. Alfil B1 para amenazar mate por aquí, solo se puede parar con F5, el alfil vuelve a maniobrar por A2, dando jaque, se deben parar con la torre, y dama G6 no permite seguir defendiendo esta torre porque está siendo amenazada con dos piezas y además es jaque. Si viene hacia aquí es mate y si viene hacia aquí pierde la torre y va a ser mate en pocas jugadas con una torre de menos, ¿no? Por lo tanto, nos damos cuenta que, por ejemplo, una jugada tan normal como podría ser
H6 para parar los ataques, ya perdería en el acto. Fijaos qué fuerza tiene el ataque del bando que tiene el peón dama aislado y sobre todo si ya no existe ningún peón en media que pueda frenar el ataque de los alfiles. Qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vemos aquí es que ahora las negras podrían jugar G6. Probablemente muchos de vosotros estáis pensando. Quizás no sea la mejor idea, porque entonces podríamos continuar, por ejemplo, se me ocurre con dama H6, seguido de, por ejemplo, el alfil clavando el otro alfil, tras los intercambios entraría el otro caballo, este punto quedaría amenazado por dama y por caballo y probablemente no se pueda salvar. Por lo tanto, estamos viendo que las negras tienen ciertos peligros y no pueden avanzar ningún peón, este porque está clavado, este porque se sacrifica y este lo acabamos de ver, y no pueden hacer nada, ¿lo veis? No pueden avanzar los peones. ¿Y cómo lo hacen para defender? Pues bien, no lo tienen nada fácil, ni muchísimo menos. Muchos podréis pensar, ¿y qué tal si, por ejemplo, coloco el alfil por aquí? Bueno, sería lo mismo. Entro con el otro alfil, te obligo a cambiar, luego toco aquí juntamente con el otro alfil, también te toco aquí con 3 piezas, y esto sería bastante difícil de defender ya para el bando de las negras. Por lo tanto, aquí las negras aún juegan una jugada correcta, que es dama C7, sin colocar ninguna pieza mal ubicada, ¿no? En este caso ya no clavaríamos la dama con alfil G5, sin embargo sigue siendo la mejor jugada. Alfil G5, ¿por qué? Porque ahora realmente se está amenazando varias cosas. Primero, os explico que la mejor jugada es capturar el alfil y es lo que se dio en la partida. Si tratan de hacer cualquier otra jugada, como por ejemplo, vamos a suponer un error garrafal. La torre no se puede mover porque entonces perderían este punto de aquí y probablemente la partida de inmediato. La torre no se puede mover. Vamos a suponer entonces que hacen, no lo sé, no quieren intercambiar los alfiles y juegan alfil de 6. Entonces nosotros sencillamente realizaríamos una maniobra típica de estas posiciones que es pasar la torre al ataque. La siguiente jugada va a ser torre H4 y no va a haber maneras de parar el jaque mate. La única sería avanzar el peón y ya hemos visto cómo acaba cuando avanzan el peón. ¿Lo veis? La de maniobras que hay posibles y realmente no se me ocurre ninguna opción más para tratarse de defender. Evidentemente esta sería lo mismo que antes. La dama viene por aquí tras los intercambios, no se defienden del mate, por lo tanto aquí la mejor jugada es capturar el alfil. Y bien, una vez capturan el alfil y nosotros capturamos con la dama, ¿cómo pueden defenderse las piezas negras? Bien, ahora cambia un poco. Esta jugada sigue siendo mala porque es mate, ¿no? Estamos viendo que se está amenazando mate en una, pero ahora se puede parar el mate con la jugada, perdóname, H6, ¿y por qué se puede parar ahora con H6 y antes no? Porque antes sacrificábamos el alfil de casillas negras y abríamos la posición, ¿os acordáis? Ahora esto ya no es posible porque el alfil ha desaparecido, pero es que sencillamente tenemos tantas piezas sobre el ataque que esta partida está completamente ganada. Por ejemplo, me explico, aquí no hace falta ni retirar el caballo, torre E3 es una jugada excelente. ¿Qué estamos haciendo? Si las negras deciden capturar el caballo, sencillamente torre H3 y me podéis decir cómo paráis el mate, es imposible. Amenazamos dos mates a la vez, dama H7 y dama H8 y por lo tanto no se puede parar el jaque mate, ¿no? Entonces no se pueden capturar el caballo. Las negras podrían aún resistir si tratasen de venir con el caballo hacia la casilla E5. Igualmente lo tienen extremadamente mal, ¿eh? Por ejemplo, aquí si jugasen caballo E5, probablemente la jugada caballo E6 sería extremadamente fuerte, pero sería el recurso que deberían haber utilizado las negras para tratar de salvarse. ¿Y por qué caballo E6 es fuerte? Porque tras los cambios se captura por aquí, se amenaza este punto, se va a ganar un peón y probablemente esta partida se vaya a decidir un pelín más lenta que lo que pasó en la partida, pero realmente se va a decidir prácticamente seguro a favor de las piezas blancas. Por lo tanto, aquí vamos a colocar exactamente esto como estaba. El caballo no vino hacia aquí, sino que lo que hizo fue saltar hacia el lateral, caballo A5. Y evidentemente esto lo que hace es agravar más todavía los problemas, porque el enroque cada vez está más vulnerable. Y mirad qué maniobra más auténtica que utilizó el jugador de las piezas blancas, que os aseguro que podéis ser muy creativos con el peón aislado, existen muchas jugadas que funcionan. Esta jugada es maravillosa. Dama G6, evidentemente la dama es incomestible gracias a la fuerza que hace el alfil español, que se le llama este alfil que siempre va desde la diagonal de A2 hasta el punto de G8. La dama no se puede comer y que se está amenazando nada más y nada menos que jaque mate en la casilla H7. Por lo tanto, ahora sí, que no hay otra que capturar este caballo, no hay de otra. Y ahora, ¿cómo terminamos, chess teacher? Pues bien, aprovechando que la dama es intocable, ya sabemos, torre H3
Y como podéis ver, el mate es completamente imparable. Única esperanza de las negras: apartar la torre para escaparse con el rey. Pero es que ahora no hace falta entrar a dar jaques. ¿Qué se quiere escapar por aquí? Pues a esto se le llama cerrar la puerta trasera. El rey abre la puerta trasera para escaparse, se la cerramos con la torre. Y como podéis ver, todas nuestras piezas están en armonía para realizar el jaque mate. ¿Hay alguna manera ahora mismo ya de parar el jaque mate? No. Las negras aquí ya pueden abandonar, y de hecho abandonaron. No hay manera de parar el jaque mate en la casilla H7. Bueno, a ver, quizás podrían entregar la dama y aguantar unas jugadas más, pero es evidente que no les va a servir de absolutamente nada. Bien, que sepáis una cosa: dentro de la academia tenéis subidas dos clases del peón aislado, ¿de acuerdo? Una clase de 45 minutos, muchísimo más completa que esta, evidentemente, sobre cómo jugar con el peón aislado a favor, y una clase de 45 minutos de cómo jugar con el peón pasado en contra. Ayer os subí también en la academia una clase de 45 minutos de cómo jugar con el peón pasado. Vais a tener entre una y dos clases todas las semanas en vídeo, ¿de acuerdo? En vídeo, para que podáis ver las veces que necesitéis. Es decir, si entráis ahora, todas estas clases que os menciono, y además también tenéis más clases sobre cómo atacar el fianchetto del enroque, tenéis varias clases que podéis ir viendo las veces que necesitéis. Una vez entréis ya las podréis ver, ¿de acuerdo? Podréis repasar. También las iré subiendo todas las semanas, ¿eh? Y además, lógicamente, tenéis acceso a más de 60 cursos de apertura, tenéis acceso a minijuegos de estrategia, entrenamiento de medio juego, entrenamiento de finales. Bueno, la academia es lo más completo del mundo, ¿sí? Y muchos me estáis preguntando: Chess Teacher, he visto que tienes 3 planes disponibles para entrar, ¿sí? Os lo resuelvo rápido. Los planes es lo siguiente. Os hablo en euros porque es la moneda que uso yo, ¿sí? Simplemente debéis hacer la conversión si vosotros estáis en dólares o en cualquier otro país que use otra moneda. El plan mensual son 19 euros, ¿de acuerdo? Es decir, si vosotros pagáis 19 euros al mes, tenéis el acceso completo a la academia, ¿sí? Es el plan más lógico del mundo, ¿no? Un pago pequeño, depende como lo seáis, para España, que es donde soy yo, es un plan muy pequeño a relación con todo lo que os estamos ofreciendo a la academia, os lo aseguro. Y entonces lo que podéis hacer también es que, si os gusta mucho la academia, podéis pagar, por ejemplo, 3 meses de golpe, que os sale más barato, o pagar todo un año de golpe, que mucha gente lo está haciendo ahora mismo, y os doy las gracias, evidentemente, que es lo que os sale mejor de valor, ¿no? Pero yo os recomiendo, amigos, si todavía no habéis probado la academia, probadla solo un mes. Sí, probadla un mes, a ver qué os parece, que os saldrá muy bien de precio, no perdéis nada por probarlo, os aseguro que os encantará. Y por supuesto, si no os gusta, pues canceláis sin ningún tipo de letra pequeña y sin ningún tipo de compromiso, canceláis la suscripción y se ha acabado. ¿De acuerdo? Y si os gusta mucho, pues podéis seguir o podéis optar a un plan más grande. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo os recomiendo. Así que vosotros mismos os lo voy a dejar justamente aquí abajo en la descripción: chessteacher.chessmind.ai, ¿de acuerdo? Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción, y yo os recomiendo eso, amigos, ¿de acuerdo? Probad un mes, ¿sí? Probad un mes. Si os gusta, y genial, estudiaréis un montón, aprenderéis un montón conmigo, con maestros titulados, con grandes maestros y un montón de ejercicios. Ya sabéis todo lo que hay. Soy muy pesado, ¿eh? Pero quería dejar esto claro. Y si ya os gusta ese mes, ¿de acuerdo? Yo lo que haría sería coger un plan superior, o no. Eso ya está bajo vuestras manos, ¿de acuerdo? Espero que os haya encantado. La academia os está fascinando, así que muchísimas gracias. La iremos mejorando cada vez más incluso. Y nos veremos mañana en el próximo vídeo, amigos. Adiós.